durante mucho tiempo, no creía en Dios. Quería hacerlo, pero simplemente no era capaz, nada parecía convencerme. Sin embargo, un día algo sucedió. Una paz indescriptible llenó mi ser, una sensación tan maravillosa que me resultaba imposible ponerla en palabras. Fue increíble. Me sentí tan feliz que incluso el deseo de ver nuevamente a mi familia quedó en segundo plano frente a esa experiencia que parecía tocar lo eterno. Por eso, estoy muy agradecida de poder compartir mi historia hoy. Es algo que siento que debo contar. Mi infancia no fue fácil. Crecí en un hogar lleno de caos. Mis padres eran alcohólicos y muchas veces no estaban presentes. Tuve que aprender a valerme por mí misma y, como hermana mayor, también cuidaba de mis 3 hermanos menores. Cocinaba, lavaba ropa y asumía responsabilidades que no correspondían a mi edad. La situación en casa era complicada. Mi padre era agresivo, y aunque mi madre tenía buenas intenciones, su relación era un constante conflicto. Era como vivir en un circo desordenado. Cuando por fin dejé esa casa, pensé que escapaba del caos, pero me casé con alguien que también era alcohólico y violento. Creo que elegí esa relación porque era lo único que conocía. Fue una etapa terrible. A los 20 años, ya tenía 2 hijos pequeños y estaba completamente agotada. Un día, sufrí un colapso nervioso. Sentía que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Una noche, salí al porche y miré al cielo. Estábamos en Kansas City, y las estrellas brillaban con intensidad. Miré hacia arriba y dije, Dios, si realmente existes, dame un año. Solo un año para saber lo que es ser amada y cuidada. Después de eso, haz conmigo lo que quieras. Pero, en el fondo, no creía que nadie escuchara mis palabras. La vida no me había dado razones para pensar que la bondad o algo más grande pudieran ser reales. Así que dejé de lado la idea y seguí adelante. Unos días después, tomé una decisión. Subí a mis 2 hijos al coche, uno tenía poco más de un año y el otro casi 3, y conduje casi 3.000 kilómetros desde Kansas City hasta el estado de Washington. Allí conseguimos un lugar sencillo para vivir, una casa del gobierno. No era lujosa, pero al menos teníamos un techo. El lugar estaba en malas condiciones y lleno de cucarachas, pero logramos limpiarlo antes de mudarnos. No teníamos muebles ni comida suficiente. A veces comíamos cereal en las 3 comidas del día y dormíamos en el suelo, envueltos en sacos de dormir. A pesar de todo, intentaba que los días fueran especiales para mis hijos. Inventábamos historias junto a un pequeño calentador, fingiendo que era una hoguera de campamento. También íbamos al lago a alimentar patos. Por primera vez, sentí algo de libertad, y eso era todo lo que necesitaba. Poco a poco las cosas comenzaron a mejorar. Encontré un empleo más estable y conseguí a alguien que cuidara de los niños mientras trabajaba. Sin embargo, al poco tiempo descubrí que estaba embarazada nuevamente. Me llené de pánico. Apenas podía con los 2 niños, ¿cómo podría cuidar de un tercero? En los años 70, era muy difícil para una mujer mantener a una familia sola. Me sentí atrapada y tomé una decisión que me persigue hasta hoy. Aborté. El procedimiento se realizó en un lugar en condiciones terribles, y ni siquiera estoy segura de que el hombre que lo hizo fuera médico. Al final, dijo algo que rompió mi corazón. Era un hermoso niño. En ese momento, sentí que mi vida se desmoronaba. Con el tiempo, traté de seguir adelante. Conseguí mejorar nuestro hogar y darle a mis hijos lo mejor que podía. Trabajaba en una concesionaria de autos, donde me esforcé para demostrar mi valía. Allí conocí a Don. Desde nuestro primer encuentro, algo en él me desarmó. En menos de un mes, nos casamos, y por primera vez experimenté lo que era el amor verdadero. Dios había cumplido mi petición. Tuve un año lleno de amor y felicidad. Pero en nuestro primer aniversario, todo comenzó a complicarse cuando Don decidió comprar un bar. Mi historia con el alcohol me hacía temer lo peor, y mi desconfianza creció. En medio de las dificultades, algo terrible ocurrió. Nuestro hijo Mark, de solo 7 años, fue atropellado por un coche mientras jugaba cerca de la calle. Fue llevado al hospital, pero tras horas de angustia,
los médicos nos informaron que no había sobrevivido. El dolor era indescriptible. Perder a un hijo es un vacío que nunca se llena. Esa noche, mientras el sol salía y el mundo continuaba, sentí que mi vida había cambiado para siempre. La vida parecía haber cambiado para siempre. Me encerré completamente, no salía de casa, no reía, no hablaba con nadie. Pasaba los días moviéndome de una ventana a otra o sentada en una silla meciéndome, perdida en mi dolor. Al principio, Don intentó ser comprensivo. Él entendía mi sufrimiento y me permitió vivir mi duelo, pero con el tiempo, su paciencia se agotó. Una noche, me dijo, no puedes seguir así. Hoy iremos a casa de unos amigos. No quería ir y discutimos mientras nos preparábamos. En el coche, la pelea continuó. Estaba furiosa y grité, nunca superaré esto. ¿Cómo puedes decirme que siga adelante? John perdió la calma. Me empujó hacia mi asiento, y mi cabeza golpeó con fuerza. Hundida y derrotada, susurré, solo llévame a casa. Cuando llegamos, él fue al baño mientras yo permanecía en silencio, intentando comprender cómo mi vida había llegado a ese punto. De repente, algo dentro de mí explotó. Tomé las llaves del coche, salí corriendo y me subí al vehículo. No sabía a dónde iba, solo quería escapar. Aceleré por la carretera, guiada por un dolor insoportable en el pecho. Todo parecía derrumbarse. En medio de la tormenta, tuve que detenerme. Intenté salir del coche, pero mis piernas no respondían. La lluvia caía intensamente mientras los coches que pasaban me salpicaban agua. A duras penas, regresé al vehículo y conduje de vuelta a casa. Cuando llegué, Don estaba furioso. Me miró con rabia mientras yo, apenas sosteniéndome, le decía, algo anda muy mal, necesito ir al hospital. Aunque dudó, finalmente aceptó. En el hospital, los médicos detectaron que mi presión arterial era peligrosamente baja y que mi estado era crítico. Durante la cirugía, experimenté algo extraordinario. Sentí que me desplazaba hacia un pasillo oscuro. Vi a mis hijos bajo una luz, llorando por mi muerte. Quise consolarlos, pero no podía. Avancé por el pasillo y encontré figuras humanas con expresiones de preocupación. A pesar de ello, no sentí miedo. De repente, un sonido horrible invadió el lugar y algo ardiente atravesó mi ser. Entonces, un pensamiento surgió: Dios no existe. Pero, al instante, una certeza abrumadora me envolvió: Dios existe. La alegría de saberlo superó todo. Incluso mi deseo de regresar con mi familia quedó en segundo plano ante esa paz indescriptible. De repente, un nuevo sonido aterrador me envolvió. El suelo pareció desaparecer, y caí en una oscuridad absoluta. Fue entonces cuando comprendí: el infierno existe. Caía, gritando, en un abismo de desesperación. Supliqué a Dios, grité con todo mi ser: creo en ti, Dios, sácame de aquí. Parecía que nadie escuchaba. La idea de quedarme allí para siempre era insoportable. Pero, de pronto, la caída se detuvo, y fui arrastrada de vuelta hacia la luz. Una voz poderosa me dijo: trae gente hacia mí. Cuando desperté, estaba en la sala de cirugía. Los médicos trabajaban frenéticamente para estabilizarme, pero yo solo podía gritar: Dios existe, Dios existe. Desde ese día, mi vida cambió. Comparto este mensaje para que otros sepan que Dios está presente, incluso en los momentos más oscuros. Aunque el dolor es real, hay algo más grande esperándonos. Creo firmemente que todos tenemos una elección en el momento de la muerte. Dios nos ofrece una oportunidad de experimentar su amor y su paz, aunque algunos elijan la oscuridad. Sé que el cielo existe, y lo que vi allí fue tan maravilloso que no hay palabras para describirlo. El duelo por mi hijo Mark aún me afecta, pero ahora lo veo bajo una luz diferente. Aunque los recuerdos dolorosos aparecen, sé que hay esperanza. Confío en que Dios nos guía, incluso en las sombras más profundas. A veces, incluso después de 40 años, siento como si aún necesitara experimentar ese dolor, como si fuera necesario llorar un poco más. Tal vez sea un proceso continuo,
porque perder a un hijo es como perder una parte de uno mismo. Recuerdo que alguien mencionó que estaba enfermo y que no había llorado por su madre en algunas semanas, y eso me pareció completamente normal. El duelo a veces se queda guardado, pero de repente, vuelve cuando menos lo esperamos. No hay problema en sentir eso, y estoy segura de que cualquier persona que vea esto lo comprendería perfectamente. Siempre me pregunté por qué, en vez de ver a esas 4 personas, no vi a Mark. ¿Por qué no pude verlo en ese momento? Pero, pensándolo bien, tal vez haya sido mejor así. Si lo hubiera visto, tal vez querría quedarme con él, o sería tan doloroso que no sabría cómo manejarlo. Creo que Dios sabía lo que hacía. Hoy, cuando pienso en Mark, imagino cómo sería ahora, tal vez en sus 30 años, la edad en la que estamos en la cima de la vida. Eso es algo que leí en las Escrituras, y realmente creo que cuando llegamos al cielo, estamos en la mejor versión de nosotros mismos, sin importar la edad en la que muramos, ya sea al nacer o a los 110 años. Ahora tengo 2 hijos en el cielo, Mark y el bebé que perdí debido a un aborto. Quiero hablar de esto porque es algo que llevo conmigo. Estoy completamente en contra del aborto, y he pasado mi vida sufriendo por haber tomado esa decisión. Siempre me pregunto, ¿quién sería ese bebé? ¿A quién podría haber amado? ¿Qué impacto podría haber tenido en el mundo? Abortar fue un error, y lo sé profundamente. No es el cuerpo de quien aborta, es el cuerpo de un niño, una vida con tanto potencial. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría de otra manera. En ese momento me sentí sin opciones, pero no creo que lo haría de nuevo. Sobre las 4 personas que vi en mi experiencia, no sé exactamente quiénes eran. Había 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos de manera común, lo que me pareció extraño en ese momento. No puedo recordar sus rostros ni detalles específicos, pero pienso que tal vez estaban allí para ayudarme o protegerme de algo. Cuando mencionaste que uno de ellos podría haber sido Mark, el bebé que perdí, eso me tocó profundamente. Nunca lo había considerado, pero tal vez fue verdad. Tal vez vi a mis hijos sin darme cuenta. Eso sería maravilloso, pero no voy a reflexionar mucho sobre ello. Siempre me pregunté por qué parecían tan preocupados por mí, como si estuvieran allí para asegurarse de que estuviera bien. Ahora, al pensarlo, tal vez realmente eran mis hijos. Tal vez era su manera de estar conmigo en ese momento. No lo sé, pero eso me da consuelo. Si pudiera dar un consejo a quienes están pasando por un proceso de duelo similar, diría que para mí fue esencial creer en Dios. Mi fe en el Señor Jesucristo es lo que me da fuerza. Yo creo que mi hijo Mark está con Dios ahora y sé que está en el lugar donde debe estar. También creo que, si él pudiera elegir, no querría regresar, porque el lugar donde está ahora es perfecto. Esta certeza me da paz. Eso no significa que no tenga mis luchas. Todavía tengo momentos en los que necesito llorar, incluso después de tantos años. Pero, incluso en esos momentos, siento una paz profunda. Sé que Dios me ha bendecido de muchas maneras, y que mi experiencia con Mark, y todo el recorrido de mi vida, me ha acercado a Él. Es increíble la paz que esto me trae, incluso en medio de las dificultades. Recuerdo cuando decidí entregarle mi vida a Dios. No frecuentaba iglesias y ni siquiera sabía por dónde empezar. Había una iglesia católica cerca de casa, y una mañana, a las 6 de la mañana, entré. La iglesia estaba vacía, así que me acosté en el suelo frío y le dije, Dios, no sé por qué estoy aquí, no sé qué está pasando, pero entrego mi vida a ti. Haz lo que quieras con ella. Por favor, acepta mi vida. Ese fue el momento en que entregué todo a Dios, y Él me ha bendecido desde entonces. Me ha dado la oportunidad de compartir mi historia, como lo estoy haciendo ahora, y espero que esto ayude a alguien a encontrar paz. Claro, todavía soy humana. Me irrito cuando no logro un buen golpe de golf o cuando un conductor se cruza en mi camino en el tráfico. A veces, incluso digo algo que no debería. No soy perfecta, ni mucho menos, pero, en relación con el duelo, creo que Dios es un gran sanador. Él transforma el dolor y trae alivio. No puedo imaginar otra cosa que pueda hacer eso de manera tan poderosa. En cuanto a la culpa que sentí durante mi duelo, sí, esa culpa disminuyó con el tiempo.
Aún tengo momentos en los que me pregunto qué más podría haber hecho o siento la culpa por el aborto. En esos momentos, quiero esconderme y cubrir mi cabeza de vergüenza. Pero esas sensaciones pasan rápidamente. Sé que son ataques, y reconozco eso. A veces, los pensamientos malos surgen de la nada, como un enemigo tratando de derribarme. La Biblia dice que el enemigo es como un león rugiente, buscando a quien pueda devorar, y muchas veces aparece disfrazado de algo bueno. Es importante reconocer esos ataques. He aprendido a lidiar con esos momentos de debilidad llamando a Dios, confiando en su fuerza y recordándome que no estoy sola. Todos enfrentamos luchas internas, pero la fe me ayuda a superarlas. Incluso cuando los pensamientos malos intentan engañarme, sé que Dios está a mi lado y que con Él puedo enfrentar cualquier cosa. A veces, las cosas parecen ir bien y de repente, algo sale mal, como si flechas invisibles fueran disparadas hacia ti. He aprendido que necesitamos reconocer esos momentos y enfrentarlos. Cuando eso sucede, llamo por el nombre de Jesucristo, cubro mi vida con la sangre de Jesús y confío en Dios. Eso hace que esos ataques desaparezcan. Ahora sé lo que está pasando cuando esos pensamientos malos surgen, por eso ellos aparecen con menos frecuencia. Pero el enemigo nunca se rinde. Siempre lo intenta. Me pareció muy importante cuando mencionaste que estás lidiando con pensamientos malos. Necesitamos recordar que no somos nuestros cerebros. Es algo que olvidamos con frecuencia cuando estamos de duelo. Por ejemplo, nuestro cerebro no puede entender la muerte, pero nuestra alma lo sabe. Mi alma sabe que mi madre está bien, pero mi mente a veces intenta engañarme, haciéndome cuestionar eso. Esto pasa mucho, especialmente en las mujeres, que cargamos mucha culpa, y no sé por qué somos así. Tal vez sea nuestra naturaleza. En cuanto a lo que mencionaste sobre algunas personas que llaman a Dios universo, creo que Dios es quien es. El amor es una palabra poderosa e importante, pero no es lo mismo que Dios. El amor viene de Él, pero Dios es mucho más que eso. Algunas personas dicen creer en el universo y vivir una vida amorosa, pero creo que la verdadera transformación ocurre cuando entregas tu vida completamente a Dios. Puedo decir esto con certeza porque mi vida cambió por completo. Antes, era una persona despreocupada, sin rumbo, pero desde que me convertí en seguidora de Cristo, mi vida nunca ha sido la misma. No he retrocedido ni un paso. Mi fe solo se ha fortalecido con el tiempo. No juzgo a quienes piensan diferente, pero yo elijo alejarme de cosas que no ponen a Dios en el centro. No sé cómo funciona todo en el universo, el Big Bang, los agujeros negros, el infinito, todo esto va más allá de nuestra comprensión. Creo que ni siquiera deberíamos intentar entenderlo completamente. Algunas cosas están hechas para permanecer como un misterio. Si pudiera dejar un último mensaje para quienes están enfrentando el duelo o el dolor, diría, no cargues con esto. Solo Dios está ahí para ti y no necesitas enfrentarlo solo. Me gustaría terminar con una oración, si es apropiado. Señor, nos ponemos ante ti hoy, sabiendo que muchos de los que están escuchando este mensaje están enfrentando dolores, duelos y dificultades. Pedimos que sus vidas sean tocadas, que entren consuelo y esperanza en ti. Ayúdales a percibir que, incluso en los momentos más oscuros, tú estás con ellos. Cúbrelos con tu paz y tu gracia. Gracias por estar siempre presente en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer inmenso compartir esta historia con ustedes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Espero que lo que se ha dicho aquí haya tocado el corazón de alguien que necesitaba oírlo. Tu historia importa, tu viaje importa, y no estás solo. La vida a veces es difícil, pero no tienes que enfrentarlo solo. Dios está a tu lado, y siempre hay personas dispuestas a ayudarte. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero de corazón que haya tocado tu corazón de alguna manera especial. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir viendo contenido como este. Tu comentario es muy importante para mí, así que deja tus reflexiones abajo. Me encantaría saber lo que piensas. Recuerda, el duelo es un viaje desafiante, pero no tienes que enfrentarlo solo. Eres importante, y espero verte aquí muchas veces más.
Un gran abrazo, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.